Buenas tardes, reciban toda la comunidad médica y jurídica un cordial saludo. A nombre de Perimédicas del Valle, mi nombre es Dairo Gutiérrez Cuello y de acuerdo a lo pactado, hoy hablaremos sobre historia clínica, obviamente desde el punto de vista jurídico. Evidentemente, antes de hablar de historia clínica, tenemos que evidenciar que nosotros lo que hacemos como médicos es un acto médico directo, que necesariamente necesitamos objetivarlo a través de un escrito, y ese escrito es precisamente lo que se llama la historia clínica y lo vamos a denominar como acto médico documental. Este acto médico documental tiene una importancia legal. Podemos decir que la historia clínica es el cuerpo del delito, ocupa un lugar trascendental dentro de un proceso, tiene importancia desde el punto de vista asistencial, administrativa, como control de calidad y específicamente en estos casos de medicina legal. Está concebida la historia clínica como un método científico. Ahora, ¿qué es el conocimiento? ¿Qué es el método científico? Para aplicar el método científico tenemos que investigar. ¿Y qué es investigar? Pues es la búsqueda del conocimiento, considerado esto como la necesidad de aplicar una ciencia, ¿no? Entonces, si es la ciencia la que busca el conocimiento, se llamará entonces investigación científica, y si es entonces lo jurídico lo que busca investigación, se llamará investigación judicial. La aplicación del método científico revierte mucha importancia debido a que nosotros necesitamos colocarle los atributos que le pertenecen al objeto y no lo que yo le estoy colocando. De tal manera entonces que eso se trata justamente de la historia clínica. En la historia clínica nosotros objetivamos todo lo que nosotros vemos y esa objetivación debe ser susceptible de verificar, y para verificar es necesario medir, y lo que es medible es lo que permite la demostración. De tal manera entonces que la aplicación del método científico es trascendental. Esta se instrumentaliza, precisamente ese acto médico se instrumentaliza en una historia clínica. Ahora bien, los medios de prueba en responsabilidad médica son muchos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de los documentos, los testimonios, el dictamen pericial, las confesiones, los indicios, pero específicamente nos vamos a dedicar a hablar de los documentos, y me refiero específicamente a los documentos como la historia clínica. La historia clínica, pues, que está perfectamente tipificada como documento en todo el ordenamiento jurídico colombiano, como lo veremos ahorita. Entonces, la historia clínica es necesaria por razones de tipo económico, de tipo gerencial, etcétera, porque a través de ellos respaldamos los procedimientos prácticos, las complicaciones sufridas, los costos monetarios. Es el soporte de los procesos de facturación, ¿no? Evidentemente, la historia clínica, a través de la historia clínica nosotros frenamos el tiempo que pasa es la verdad que huye, de tal manera que nosotros fijamos la memoria de nuestro quehacer a través de una historia clínica. Tiene dos grandes objetivos, ¿no? Que son los objetivos asistenciales y los objetivos extrasistenciales. Por supuesto que los objetivos asistenciales son los más trascendentales, porque es ahí donde nosotros objetivamos cualquier tipo de procedimiento. Y desde el punto de vista extrasistencial tenemos, por ejemplo, la investigación, la docencia, la evaluación de la calidad, el administrativo, el médico legal y muchas otras cosas. Sin embargo, la historia clínica debe servir como instrumento para la planificación y la continuidad en la atención del paciente. Debe servir como un medio de comunicación, debe proporcionar evidencia documentada, debe servir como base para el estudio y evaluación de la calidad de la atención, proporcionar información, por supuesto, proteger los intereses legales del paciente, y en términos generales la historia clínica es el cuerpo del delito, hablando desde el punto de vista penal. Ahora bien, la historia clínica es uno de los documentos que está perfectamente tipificado en todo el ordenamiento jurídico colombiano, desde la Constitución Política de Colombia, en su artículo 11, 15, 49, 50, 74, pero específicamente hay unas manifestaciones, por ejemplo, la ley archivística, la ley 594 del 2000. Otras consideraciones específicas son las contempladas en la ley 23 de 1981, que es la que regula el comportamiento del médico en la sociedad. Entonces
El artículo 34, el artículo 35, el artículo 36 de la ley 23 del 81 contempla específicamente lo que es la historia clínica, de tal manera que nosotros tenemos que ceñirnos a los lineamientos estipulados por la ley 23 de 1981. La ley 1751 del 2015 es la ley que regula la salud como un derecho autónomo, independiente. Sin embargo, en el artículo 10 nos habla específicamente que la historia clínica tiene un componente de tipo confidencialidad y de reserva. Pero la reina de todas las manifestaciones desde el punto de vista jurídico es la resolución 1995 de 1999, donde define la historia clínica como un documento obligatorio sometido a reserva, donde se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que intervienen en su atención. De tal manera entonces que por supuesto que esa misma norma nos habla de unas características básicas que son la integralidad, la secuencialidad, la disponibilidad, la racionalidad científica, la secuencialidad, la disponibilidad, etc. Entonces, la oportunidad, hay muchas características que están rezadas de tal manera que específicamente la historia clínica debe ser completa, debe ser coherente, sustentada, diligenciada, debe tener la rúbrica de la persona que la elaboró. El artículo 5 de esta resolución nos habla que la historia clínica debe ser un documento elaborado de manera clara, legible, sin tachones, sin enmendaduras, sin intercalaciones, sin dejar espacios en blanco, cada anotación de llevar una fecha y una hora. Las correcciones se pueden hacer, sin embargo, escribiendo más adelante que lo anteriormente escrito fue un error. Entonces, ahora otra de las cosas importantes es la titularidad del derecho de acceso, ¿no? No hablamos de propiedad, no hablamos de titularidad del derecho de acceso, porque no podemos decir que el dueño de la historia clínica es el médico, tampoco podemos decir que es el paciente, tampoco podemos decir que es la institución. Esa es la razón por la que utilizamos el término titularidad del derecho de acceso, de tal manera que hay están enmarcadas en una teoría integradora donde el médico es dueño de las cosas que aporta la historia clínica, pero sin embargo la propiedad grande de la historia clínica es del paciente. Pueden acceder a ellas, a la historia clínica, el usuario, el equipo de salud, las autoridades judiciales, las demás personas que determina la ley. Sin embargo, el artículo 100, la sentencia 158A del 2008 nos habla de unos requisitos específicos para acceder a la historia clínica de un paciente fallecido. Debemos demostrar entonces que el paciente ha fallecido a través del certificado de defunción, demostrar el parentesco a través del certificado de nacido vivo, expresar las razones y específicamente decir para qué la vamos a utilizar y jurar que no vamos a poner en público el contenido de esta historia clínica. Por supuesto que con eso se trata de proteger algunos derechos fundamentales como son derecho a la intimidad, derecho al buen nombre, derecho a la honra, derecho a la vida en condiciones dignas, derecho a la información, derecho al acceso al medio de justicia y una cantidad de derechos que son básicamente susceptibles de inviolar. De tal manera entonces que tratándose de la historia clínica debe ser sometida a un archivo, ¿no? Por lo tanto, en términos generales, la historia clínica entonces debe durar 15 años en reserva, ¿no? 5 años en el archivo de gestión, 10 años en el archivo central y pues, el archivo histórico pues, permanecerá indefinidamente, ¿no? De tal manera entonces que nosotros podemos salvaguardar la historia clínica durante 15 años. Ahora bien, hay una resolución que es la 839 del 2017 donde nos habla de la necesidad de salvaguardar la historia clínica por tiempo indefinido, especialmente en aquellas circunstancias donde sucede un delito de lesa humanidad. Entonces, la obligación de reserva de la historia clínica cesa cuando la paciente lo autorice, cuando las disposiciones legales lo permitan, por razones de un interés superior, cuando se trata de evitar un mal mayor y muchas otras circunstancias que son susceptibles
de evaluar para poder salvaguardar ese principio de confidencialidad. La historia clínica en términos generales tiene dos componentes, un componente clínico y un componente jurídico. Para fines prácticos, el componente jurídico de ella hacen parte pues las hojas, el alta voluntaria, el consentimiento informado, la denegación del consentimiento informado, la hoja de alta, etcétera, ¿no? Pues bien, lo más próximo que tenemos en materia de legislación es lo tipificado por el Congreso de la República en la ley 2015 de 2020, donde nos habla de que la historia clínica tiene un componente de interoperabilidad. Es lo más reciente. Esta norma salió el 31 de enero del año pasado, donde nos dicen que interoperabilidad es la capacidad de varios sistemas o componentes para intercambiar información, entender estos datos y utilizarlos, de tal manera entonces que nosotros, cuando esto entre en vigencia, que el Congreso de la República le ordena al Ministerio de Salud que haga los métodos de aplicación, y también le ordena al Ministerio de la Tecnología y la Informática, le ordena que hagan la estructura para este tipo de circunstancias. Le da 6 meses al Ministerio de Salud y le da 5 años al TIC, que es el Ministerio del TIC, que es de la Tecnología, la Informática y la Información, le da 5 años, de tal manera que esto tiene que estar funcionando en el año 2025. Ahora bien, ya se manifestó el Ministerio de Salud a través de la resolución 866 del 2021. Esa salió recientemente, el 25 de junio del 2021, donde se dictan algunas disposiciones en materia de metodología para la aplicación de esto que ordenó el Congreso de la República. Ahora bien, desde el punto de vista de un estudio que se hizo para verificar cuál es la dificultad de la defensa, lo que más resultó relevante fue la adecuada elaboración de historia clínica. Ese fue lo más relevante que sucedió en materia de un estudio que se hizo. De tal manera entonces que evidentemente esa historia clínica sistematizada, que es la que trata la 2015 de 2020, garantiza la confidencialidad de los registros, impide la alteración de la información consignada, asegura la continuidad cronológica de la información, identificación de los prestadores que consignan la información e incluso ayuda al profesional en su práctica clínica. Por ejemplo, hace que la historia clínica sea más legible, accesible en menos tiempo, para esta época, que cuando esto esté en vigencia, pues ya no va a existir las historias clínicas a mano, ya tienen que ser obligatorias, interoperables, de tal manera si el paciente está aquí, alguien que va de visita a otra ciudad y se enferma, pues simplemente a través de un código accederá a su historia clínica en el lugar donde le ha sucedido el evento adverso. Otra de las circunstancias importantes es que la historia clínica, esta historia clínica, va a tener uno de los problemas en el 2025, que es que, pues imagínense que va a tener toda la documentación de su vida, de tal manera que pueden ser desde 10 hojas, 20 hojas, 500 folios, 600 folios, y le tocará ya tratar de solicitar de manera expresa el evento en el cual se pretende tratar de verificar si hubo alteración de la Lex Actis. De igual manera también tiene muchas desventajas, ¿no? Por ejemplo, es lento y engorroso cargar los datos, va a ser un problema, hay que ingresar muchos datos para cada paciente, hay que invertir dinero para el equipamiento e informática. El día que se pierda una pérdida brusca total o parcial de los datos va a ser un problema bastante grande, de tal manera entonces que los aspectos legales de la historia clínica digital tiene unos principios, que es el principio de integridad, el principio de autenticación, el principio de no repudio. Es decir, la persona que ha firmado no puede decir que no lo ha hecho, ¿no? De igual manera, el principio de confidencialidad, que es el órgano rector. De tal manera entonces que los elementos que caracterizan a la historia clínica, que ya vamos a llamarla como una historia clínica interoperable, pues es una historia clínica electrónica, es inviolable, es accesible, va a ser disponible, tiene un riesgo de pérdida de la información, va a ser muy legible, hay una legalidad y valor probatorio,
Bueno, en fin, tiene muchos beneficios de los cuales van a ser beneficiosos para el ámbito médico y jurídico, evidentemente. Ya para concluir, podemos decir que la historia clínica es el documento médico por excelencia. Podemos decir entonces que la historia clínica es el cuerpo de delito, viéndolo desde el punto de vista penal. Su elaboración cuidadosa y exacta constituye un documento probatorio invaluable en caso de cualquier acción jurídica o administrativa. Exige gran cantidad de tiempo en la elaboración. La historia clínica es obligatoria, por supuesto que de acuerdo a lo presentado por la resolución 1995 de 1999 se considera como un documento de tipo obligatorio, y la historia clínica se ve reflejada en la relación médico-paciente. Una mala historia clínica pues refleja también una mala relación médico-paciente. De tal manera entonces que se debe insistir en la necesidad de fortalecer este documento y de esta manera rescatar su credibilidad, y con ello evitar al máximo las posibilidades de controvertir su valor. Podemos decir entonces, como lo decía un gran pensador, el mejor seguro que posee un médico en sus manos es una historia clínica correctamente llevada de su acto profesional. Muchas gracias por su atención. Estaremos pendientes para el siguiente YouTube.